Queridos hermanos, bienvenidos a la lección 34 de Conociendo a Dios. El día de hoy, en nuestro espacio de video viernes, tenemos la posibilidad de seguir estudiando su palabra y la última lección que nosotros revisamos fue en cuanto a la tentación de Jesús y vimos principalmente que esto fue como Dios en su sabiduría, en su soberanía, hizo que el Señor Jesucristo como hombre sea perfecto, ¿no? Mostrara que Él es Dios soberano, eh, nuestro representante, que no pecó, ¿sí? Ahora, mis queridos hermanos, quisiera que continuemos viendo esto, recordando que el plan de Dios para la salvación del hombre es desde antes de la fundación del mundo, siempre ha sido el deseo de Dios que Él darse a conocer, de Él mostrarse al hombre, de Él salvarnos en su Hijo Jesucristo, de Él controlar nuestras vidas, de Él usar su... eh, usar por su Espíritu Santo a los hombres para compartir el Evangelio. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver el ministerio de Jesucristo, ¿sí? El tema de esta lección es Jesús empieza su ministerio, ¿ya? Ahora, dos versículos que quisiera que recordemos, el uno, 2 de Timoteo 1:9, y les voy a leer 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí. Recuerde este versículo, Dios desde antes de la fundación del mundo nos salvó, nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si Él es el autor de la salvación, Él tiene ese propósito de darse a conocer al hombre, de mostrarle su amor, de mostrarle su justicia, de mostrarle que Él quiere que el hombre le conozca, dependa en Él y tenga no solamente una relación con Él, sino una unión de intimidad por la obra de Jesucristo. ¿Sí? No nos quedamos simplemente en conocerle y algo lejano, sino Él mismo en nosotros. Ahora, fíjense también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 19 y 20. Dice, voy a leer desde el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y al ver esto, podemos regresar a pensar de que todo lo que hemos visto hasta este punto es Dios mostrando siempre que siempre ese ha sido su propósito, ¿no? Mostrar a Cristo Jesús, la obra de Él, Dios hecho hombre, la autoridad de Él, que tiene autoridad sobre todo, ¿no? Sí, y hoy al empezar a ver en cuanto al ministerio de Jesucristo, tenemos que tener esto en mente, ¿no? Dios estaba aquí haciendo muy claro que era Jesucristo el enviado de Dios, el Mesías prometido, todas las profecías del Antiguo Testamento, Él era su culminación, más bien dicho,
las promesas del libertador en cuanto a libertador del pecado del hombre, era Él, ¿no? Y al inicio o al ver el ministerio de Jesucristo encontramos a Dios hecho hombre aquí en la tierra haciendo su voluntad. El Hijo de Dios haciendo la voluntad del Padre completamente, ¿ok? Fíjense conmigo que nosotros vimos en las lecciones pasadas que Juan el Bautista vino a anunciar, a proclamar, a ser como uno que iba delante del rey, ¿no? Y esa tarea de ir delante del rey se termina cuando el rey ya llega, ¿sí? Cuando el rey ya llega, ya la tarea del que le proclama ya no es necesaria porque el rey ya llegó. Entonces, fíjense conmigo lo que dice Hebreos capítulo 1 y los versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1 y los versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Cristo Jesús quien habla a través o habla por el Padre, nos da a conocer a Dios. Él en persona es la imagen de Dios. Y al conocer a Jesucristo también conocemos quién es Dios, ¿sí? Entonces, quiero que ahora vayamos a Marcos capítulo 1, ¿sí? En Marcos capítulo 1 nos vamos a quedar el día de hoy y estudiar este pasaje. Y ahora quisiera que veamos desde el verso 14 en adelante. Y dice, después que Juan fue encarcelado, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Esto es muy importante porque lo que nosotros estamos viendo aquí era el propósito por el cual Dios mandó a Jesucristo, al prometido. Y vamos a ver que tiene esto con el propósito de mostrar quién es Dios, ¿sí? Ahora, fíjense conmigo en este mismo pasaje de Marcos, en el capítulo 1, y ahora vamos a ver el verso 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sí, Juan bautizaba a la gente para que se arrepintiese de su manera de vivir, de que creyese que Dios mandaría un libertador. Sí, y al bautizarse reconocían que Dios estaba mal, más bien dicho, perdón, reconocían que ellos estaban mal, que Dios estaba en lo correcto y que necesitaban confiar en que Dios mandaría un libertador. Sí, ahora, tenemos que estar claros que el ministerio de Juan solamente estuvo aquí con un propósito de anunciar hasta que Jesucristo viniese. Cuando Él vino, ya se cumplió lo que Él tenía que hacer, pero Juan sí dijo claramente lo que estaba mal de las personas. Inclusive le tocó hablar con uno de los reyes, un descendiente de Herodes. Ahora,
fíjense conmigo en Marcos capítulo 6, los versículos 14 al 29. Y aquí, en este pasaje, no nos vamos a profundizar en lo que dice, pero sí vamos a leer mostrando o viendo que Juan sí dijo lo que tenía que decir, sí les dijo que se arrepientan, sí dijo que cambien su manera de pensar en cuanto a Dios y confíen en Él, ¿no? Entonces Marcos capítulo 6, los versículos del 14 al 29 nos dicen mucho en cuanto a esto. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: y todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Sí, Está claro que Juan el Bautista sí compartió el mensaje de arrepentimiento para con Dios. Está claro que él no dejó de hacer eso, ¿sí? Le costó la vida, pero lo que queremos ver ahora es que el ministerio de Juan el Bautista terminó porque ya el rey había llegado. Entonces, fíjense ahora conmigo de regreso en Marcos capítulo 1, y fíjense nuevamente los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed tiene que ver con fe. Ahora, quisiera que tomemos un poquito de tiempo revisando lo que quiere decir esto de el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Porque fíjense conmigo lo que vimos nosotros en Lucas, o que lo que podemos ver nosotros en Lucas 4, en los versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, y los versículos 16 hasta el 21. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta cita, Jesucristo la estaba leyendo de Isaías 61, los versículos 1 y 2. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que ver que Él era el cumplimiento del tiempo. Él era el cumplimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, del Mesías prometido. Estaba dando a conocer eso. Y dice, he aquí, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí, libertad de la esclavitud del pecado. Es solamente Dios quien nos puede dar la vida, porque por el pecado estamos muertos, separados de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, que no hay justo ni aun uno. Dice también que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, que en Él, antes de conocerle a Él, estábamos muertos, y eso es separados de Él, ¿sí? Esclavos del pecado. Ahora, esto de aquí es muy importante porque quisiera que veamos también lo que nos dice el comentario bíblico acerca de estos dos términos: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, voy a mostrarles en este comentario de William MacDonald en cuanto a lo que nos dice Marcos capítulo 1 y el versículo 14. Y quiero que vean lo que dice. Dice: Marcos pasa por alto el ministerio judeano del Señor y comienza con el gran ministerio galileo, por un periodo de 1 año y 9 meses. Luego trata brevemente acerca de la última parte del ministerio en Perea, el capítulo 10, antes de pasar a la última semana en Jerusalén. Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Su mensaje específico era que, 1. El tiempo se había cumplido. Según el calendario profético, había fijada una fecha para la aparición pública del rey. Había ya llegado, ¿sí? Juan el Bautista era un vocero, el que anunciaba. Y solamente podía anunciar hasta que llegue el rey. Cuando ya llegó, eso es lo que Jesucristo estaba diciendo y lo que leímos antes, esta profecía se ha cumplido, ¿no? He aquí el rey, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, de que el rey esté aquí, ¿sí? Cristo estaba diciendo claramente que Él era el Mesías. Y 2, dice, el reino de Dios se ha acercado. El rey estaba presente y estaba haciendo un ofrecimiento genuino del reino a la nación de Israel. Sí, otra vez, cuando dice el reino de Dios se ha acercado, estaba diciendo el rey está aquí. Se puede también ver esto como el gobierno de Dios está aquí. ¿Sí? El reinado de Él está aquí. El reino de Dios se ha acercado. El que hizo el cielo y la tierra, el que gobierna, el que tiene autoridad, está aquí. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Que Jesucristo estaba aquí en la tierra. Y cuando luego de entender eso, vamos a ir viendo poco a poco cómo Él hace, ¿no? Entonces, algo que me parece muy importante para nosotros es recordar que solamente por la obra de Jesucristo
nosotros le conocemos a Él por la obra de Jesucristo, que hizo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y recuerden, leímos al comienzo de este estudio, 2 de Timoteo 1:9, 1 de Pedro 1:19 y 20. Todo esto empezó desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios, y aquí se cumplió, ¿sí? Al leer esto nosotros vemos que Cristo estaba aquí, ¿sí? Fíjense conmigo por un momento lo que dicen los versículos de Juan capítulo 12 y el verso 31. Pongan una señal aquí en Marcos capítulo 1 y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 12 y el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando está aquí el rey, vino para hacer lo que se prometió en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, de poner fin al reinado de Satanás, aplastarle la cabeza a la serpiente, ¿sí? Y eso es lo que vemos por la obra terminada de la cruz, ¿sí? Entonces, fíjense también conmigo, 2 de Corintios 4:4. Segunda a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 4. Dice, 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo Jesús, el Rey, ha venido para terminar eso, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado. Ahora, fíjense de regreso en Marcos capítulo 1 y el versículo 15, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? Jesús les dice que crean. Ese creer tiene que estar basado en la verdad. Quien estaba hablando era la verdad en persona. Le estaba diciendo que crean en Él, que crean en lo que Él hizo, que crean en lo que Dios había hablado de Él, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos este pasaje, también encontramos que siempre, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, ha sido por fe. No hay otra manera en la cual el hombre pueda ser salvo, sino por creer en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Ahora quisiera que sigamos leyendo en Marcos capítulo 1 y fíjense lo que dice el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Sí? Quisiera que entendamos lo que hizo Jesucristo cuando llamó a los discípulos, cuando llamó a Pedro, a Andrés, cuando llamó aquí, como vimos nosotros, a Juan, hermano de Zebedeo, ¿no? Perdón, a Jacobo y a Juan. Y quisiera que nosotros entendamos esto. Ahora, Él les dijo, venid a mí, o en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sí? Esto tenía que ver con algo que el Señor quería mostrarles, básicamente de que Él iba a hacer esto, no que ellos iban a ser capaces de hacerlo, sino que Él iba a hacer en ellos
pescadores de hombres. Sí, Él les iba a hacer a ellos. Venid en pos de mí y haré. Todo el enfoque no está en ellos, sino está en Cristo Jesús, que Él sería el que les daría pescadores de hombres. ¿Sí? Esta promesa estaba basada en Cristo Jesús, en lo que Él iba a hacer. ¿Sí? Si nosotros recordamos cómo fue con la vida de Pedro, que es Simón, siempre él quiso hacerlo con todas sus fuerzas y terminó negando al Señor Jesucristo. Pero cuando fue el Señor el que lo iba a hacer, Pedro, al predicar en el libro de los Hechos, en el primer sermón 3.000, en el siguiente sermón 5.000, pero porque lo hacía por el poder del Espíritu Santo, era Dios en él. ¿Sí? Ahora, sigamos leyendo un poquito más y quiero que veamos algo que pasó aquí. Dice, y entrando en Capernaum, y los días, y entraron en Capernaum, el verso 21, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sí, fácilmente nosotros nos distraemos de la lectura. En lugar de poner el enfoque en Jesucristo, nos ponemos el enfoque en los demonios. Y sale la gente pensando de cómo hay que hacerlo, que cómo hay que hablarles, y no tiene nada que ver con eso. Aquí el enfoque es Cristo Jesús, como vimos en los versículos anteriores. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y aquí está el rey, el que tiene autoridad sobre los demonios, ¿sí? Que le dijo, cállate y sal de él, ¿sí? Muy diferente a alguien que simplemente está hablando por hablar, que no es el que tiene autoridad. Sí, la vida cristiana no se trata de fingir algo, de tratar de nosotros hablar muy bonito. Se trata de una relación de intimidad que nos ha puesto en una posición de unión con Cristo, en donde que por el Espíritu Santo Él controla nuestras vidas, por conocer, por una mente renovada, Efesios 4, 23, y por cambiar nuestra manera de pensar por el Espíritu Santo que controla nuestras vidas. Él en el creyente hace su obra aquí en la tierra, ¿sí? Cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vimos lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Pero cuando pasamos a ver a Hechos, vemos que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y luego mandó a su Espíritu Santo en Pentecostés a los creyentes. Y ellos hicieron la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Y por eso Pedro, Juan, Pablo sanaban a enfermos, curaban a los enfermos y hablaban con toda autoridad porque era Dios en ellos haciendo la obra, ¿sí? Como lo es hoy día, la obra de Dios en un creyente que camina en dependencia de Él, hace la obra de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, quiero que no nos desviemos del tema, ¿sí? No se trata de ahora de que una persona que tiene el Espíritu Santo puede sanar no, el enfoque es Cristo, el enfoque es quiénes somos en Él, el enfoque es la vida cristiana no es una religión, la vida cristiana es una unión con Cristo por la obra terminada de la cruz, ¿sí? Él tenía poder, la autoridad era de Él. Él estaba mostrando físicamente una prueba más de que Él era el que Dios mandó. Sí, y ahora sigamos viendo, fíjense lo que dicen los versículos 29 en adelante.
Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Sí, otra vez, todo esto se regresa a la autoridad de Jesucristo, quien tiene autoridad, a que el tiempo se ha cumplido, a que el rey está aquí, ¿sí? Y esto es muy importante porque Jesucristo no solamente tenía autoridad sobre los demonios, sino también autoridad sobre la enfermedad. No le gustaba ver que la gente esté enferma, porque Él es el único que nos puede, que da la vida, es el único que nos puede curar. Él es el Salvador del mundo, no hay otro, ¿sí? Y él cuando sanó a las personas no dijo, acuérdate porque me debes, ¿sí? Y es otra manera como Dios hace, lo hace por gracia. Segundo de Timoteo 1:9 nos muestra eso y nos dio con su gracia en Cristo Jesús, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo tenía planificado esto, ¿sí? La imagen de Dios, Dios hecho hombre aquí en esta tierra, así trabaja, así es Él. Sí, así Él obra, no esperando nada a cambio. Dios Todopoderoso lo hizo lo que Él vino a hacer, ¿sí? A salvar al pecador, a rescatarlo de la esclavitud que tenía. ¿Recuerdan con ustedes lo que nosotros leímos en Marcos capítulo 6? A ver, déjenme ver si no me perdí. Sí, Marcos capítulo 6 y el versículo... ¿dónde está? Perdón. eh, sí, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4 de la profecía de Isaías 61, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que vino a hacer y esto es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio. Sí. Entonces, sigamos leyendo en Marcos capítulo 1 y fíjense lo que dice el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés te mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo y mucho a divulgar el hecho de la manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos
y venía a él de todas partes. Acuérdense algo muy importante. Lo que estamos viendo y estamos revisando en Marcos estaba todavía antes de la cruz. Todavía Jesús estaba en el tiempo de la ley o la dispensación de la ley, y le pide a aquel leproso que fue sanado que vaya al sacerdote y muestre conforme a la ley lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ahora, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, aquí vino a hacer su voluntad y hizo algo que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, en ese tiempo la lepra era considerado algo que no tenía cura, algo que separaba a las personas del resto, algo que les dejaba aislados, no podían tener relación con nadie, tenían que a veces iban a cuevas, a lugares alejados, y cuando caminaban iban con una campana gritando inmundo, 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 y nadie podía acercarse, ¿no? Entonces, Jesucristo, cuando el leproso se acerca de rodillas, le dice, si quieres, y Jesucristo le dice, quiero, sé limpio, ¿sí? Pero dice ahí, teniendo misericordia de él. Solamente Dios tiene misericordia de nosotros, que tenemos una lepra espiritual, y eso es el pecado que heredamos de nuestros padres, heredamos de Adán, que nos separa de Dios. Y Él se hizo hombre, Él nos vino para salvar de la esclavitud, del pecado, de esa lepra que nos separa de Dios. ¿Sí? Él es Dios. Él vino a hacer la obra de Dios, que es mostrar al hombre su gracia a través de Jesucristo. Queridos hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que estamos haciendo, de estudiar cada viernes lo que su palabra nos enseña. Saludos, hermanos queridos. El próximo viernes continuamos con nuestro estudio.